Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 15 de septiembre, lunes de la semana 24 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día lunes leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Recuerda que Timoteo, como ha dicho San Pablo al inicio de la carta, es hijo espiritual de Pablo. Mi verdadero hijo espiritual, que ha dejado como cabeza de una comunidad cristiana. Y las recomendaciones que le está haciendo San Pablo apuntan a eso, a poder llevar adelante la vida de esa comunidad, siendo Timoteo esa cabeza visible de esa comunidad cristiana, de esa iglesia local como la conocemos hoy en día. Y por eso esa súplica, te ruego, hermano, que ante todo se hagan, que eso es lo que está haciendo. Está diciéndole cómo tiene que llevar adelante la comunidad, es decir, a dónde tiene que llevar a la comunidad, a tener una vida de oración, de plegarias, de súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades. Como cabeza de la iglesia, Timoteo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Asegurarse en primer lugar que la comunidad ore, que levante su oración. La misión de la iglesia va justamente en esta línea. Imagínate una iglesia que no hiciera que las personas rezaran. Resulta que invitamos a muchas acciones sociales, que invitamos a muchas aventuras, a muchas cosas lindas, a muchas reuniones, pero no hay oración, no hay vida de piedad. Entonces no se estuviera cumpliendo la misión de la iglesia. Esta es una tentación a la cual nos enfrentamos porque, claro, convocar a las personas a un concierto, convocar a las personas a una reunión, a una fiesta, convocar a las personas incluso a una labor social, muchas veces va a ser mucho más fácil que convocar a la comunidad a levantar esa oración, esa plegaria, esas súplicas y esa acción de gracias. Oración que además debe ser dirigida a todos los hombres. Y dice San Pablo algo tan importante, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades. Fíjate cómo efectivamente nosotros vivimos esto en esa oración de los fieles todos los días. Que lamentablemente a veces te topas con misas donde no se hace la oración de los fieles, pero importantísimo.
Importantísimo en la misa tener las intenciones de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios pide esas oraciones. Oraciones, por tanto, por todos los hombres. Pero además, en esa oración de los fieles siempre está incluida la oración por la Iglesia y la oración por las autoridades, por el Estado. Y San Pablo explica el motivo para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Fíjate en qué momento está escribiendo San Pablo, cuando el cristianismo es perseguido, así como él lo persiguió. Como el mismo Pablo persiguió a la iglesia seguía siendo perseguida. Y San Pablo dice, hay que rezar por esas autoridades. ¿Para qué? Para poder tener una vida en paz, que nos permita entregarnos a Dios y tener una vida respetable en todo sentido. Por eso la iglesia tiene efectivamente esa vocación de clamar a Dios y de pedir a Dios por esa tranquilidad, por esa paz que le permite al hombre poner su atención en aquello que es lo más importante. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dos cosas, dice San Pablo. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjate cómo la transmisión del Evangelio se vuelve efectivamente ese llamado a la salvación, esa invitación a la salvación que nos ofrece el Señor y que pasa, lógicamente, por el conocimiento de la verdad. No el conocimiento de una idea más en el mundo, sino de la verdad de la doctrina, la verdad de la salvación. ¿Y cuál es esa verdad? Que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, que se entregó como rescate por todos. Quedémonos en esta idea porque va a ser sumamente provechosa para nuestra reflexión en este día en que estamos celebrando a Nuestra Señora de los Dolores. Fíjate cómo San Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, el único mediador. Y entonces muchas personas, lamentablemente en una mala concepción, dicen ningún hombre puede hacer de mediador. Y efectivamente ningún hombre puede hacer de mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y si no es unido a la misión de Jesucristo. ¿A qué se refieren esas personas? No, es que los sacerdotes no pueden perdonar los pecados. Los sacerdotes no pueden hacer esto y no pueden hacer esto otro porque no existe ningún otro mediador. No se debe rezar a los santos. ¿Por qué? Porque solo existe un mediador. ¿Por qué vas a rezarle entonces a los santos? Y lo que carece esa visión es justamente en qué consiste la misión de Cristo que continúa la Iglesia. Como el Padre me envió, así los envío yo. Recuerda cómo la semana pasada meditábamos sobre ese camino cristiano como un revestirse de Cristo, hacernos a la imagen de Cristo. Ese hacernos a la imagen de Cristo significa ser otros Cristos, ser el mismo Cristo. Y por tanto, al configurarnos con Cristo, compartimos también con Él esa mediación entre los hombres y Dios. Y esto se comprueba de una manera muy sencilla. ¿Qué cosa más hermosa hay entre los hermanos en la fe que orar los unos por los otros? Qué hermoso es efectivamente saber que yo dirijo mi oración a Dios y que si lo hago en comunidad, fíjate cómo ha iniciado esta parte de la carta a Timoteo. Ante todo quiero que se hagan oraciones, plegarias, súplicas, que recen, que tengan una vida de piedad.
Bueno, resulta que cuando una persona confía en mis oraciones y en las tuyas también, ¿qué está haciendo? Está pidiendo esa mediación. No una mediación por mi poder particular, ni por mi capacidad individual, sino por mi unión a Cristo, por esa unión al Señor. Y por eso qué hermoso es pedirle a mis hermanos, recen por mí. Estoy en un momento de necesidad, estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por problemas económicos, recen por mí. Estoy con problemas en el matrimonio, recen por mí. Estoy pidiendo la mediación de mis hermanos. Bueno, exactamente lo mismo hacemos con nuestros hermanos que ya están triunfantes. ¿Por qué? Porque sabemos además que ya gozan de esa visión beatífica de Dios. Si yo le puedo pedir a un hermano mío que está peregrinando aquí en el mundo, reza por mí, ¿cómo no voy a poderle pedir a uno que ya ha llegado a la visión beatífica? A los santos. Y entre los santos, ¿quién va a ser la mediadora especialísima? Nuestra Madre Santísima. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y nosotros, unidos a Él, cumplimos también esa misión mediadora. Y nuestra Madre Santísima, con más razón. Por eso nos unimos a ella en este día, contemplando sus dolores, contemplando el dolor que ha vivido frente a la cruz al ver morir a su Hijo, y aún así recibirnos a nosotros como hijos. Recibirnos como hijos, ¿para qué? Para ser madre. Y ser madre va a ser siempre ser intercesora, pedir por nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Si una persona llega a decir que esta escena es una escena simplemente práctica, delante de la situación que estaba viviendo el Señor y que le iba a tocar vivir a María, entonces significa que no ha leído el Evangelio de San Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan y vemos cómo el Señor en la cruz ve a su madre y ve a su discípulo amado y le entrega a su madre. Y entonces una visión práctica lleva a decir, no, lo que pasa es que aquí no hay ninguna explicación espiritual. No es que el Señor la está nombrando como madre de los discípulos, sino que simplemente está preocupado de la situación que va a tener que vivir María, porque ¿quién se va a preocupar por ella que queda ahora sola y desamparada? Si una persona dice esto, como digo, no ha leído el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Juan tiene ese particular de nunca mencionarse a sí mismo, sino asegurarse en todo momento en el Evangelio de colocarse como el discípulo amado. Y esto no tiene simplemente una pretensión de falsa humildad. Ay, es que Juan no quería mencionarse a sí mismo. No, Juan hace algo mucho más profundo, que es permitirnos a cada uno de nosotros cuando leemos el Evangelio colocarnos en ese lugar, porque Él sabe perfectamente que ese lugar lo ha tenido sin ningún merecimiento y que cualquiera de nosotros podía haber sido elegido por el Señor para estar en ese lugar. Y entonces nos está permitiendo vivir una realidad espiritual preciosa, que es colocarme en las escenas del Evangelio en el lugar del discípulo amado. Y esto tiene lógicamente una finalidad espiritual.
Y cuando llegamos a este pasaje, hacemos exactamente lo mismo. Nos colocamos en el lugar de Juan, de ese discípulo amado. Yo soy el que está ahí a los pies de la cruz del Señor. Yo soy el que recibo a su madre y yo soy el que soy entregado como hijo a su madre. Pero todavía llama muchísimo más la atención porque a mí me ha tocado escuchar personas que no, eso es una cosa solamente práctica, preocupado por el bienestar de María que se quedaba sola y desamparada. Pero esas mismas personas después sostienen que María tenía otros hijos. Y entonces no se entiende. ¿Por qué estaba preocupado Jesús de qué iba a pasar con María si tenía otros hijos? Es que entonces, ¿qué? No hay coherencia en la lectura del Evangelio entonces. No hay coherencia. Cuando quiero decir algo, lo digo así. ¿Por qué? Porque se acomoda a lo que yo ya he planteado de antemano. ¿Cómo se llama eso? Se llama ideología. Se llama ideología. Y la ideología es la que me hace leer todo de acuerdo a la idea. Y no me permite enfrentarme a la realidad. Yo tengo que enfrentarme al Evangelio verdaderamente, no con una idea preconcebida, sino leer con atención lo que el Evangelio me dice. Ahora, meditemos en algo todavía más profundo. Empieza el Evangelio diciéndonos, junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Qué hermoso es ver a María junto a la cruz. Hoy es el día en que la iglesia canta ese cántico hermoso, esa secuencia hermosa que se llama el Stabat Mater. Estaba la madre, dolorosa, junto a la cruz, llorosa. Es decir, estaba la madre junto a la cruz llorando. El estar junto a la cruz, el no alejarse de la cruz. Oye, si tú hubieras escuchado que María se quedó por allá atrás porque no quería contemplar a su hijo crucificado, porque no quería contemplar cómo su hijo derramaba la sangre, cómo era injustamente torturado y maltratado, ¿hubieras creído que era una mala mujer? ¿Hubieras creído que era una mala madre? ¿O la hubieras comprendido completamente? Sí, mejor quédate acá, no veas esto. Posiblemente le hubiéramos podido decir, sí, tranquila, no pasa nada. Mejor que no estés ahí. Pero ella decide estar ahí, junto a la cruz, al pie de la cruz, sin dejar de contemplar el sufrimiento de su hijo, que es el sufrimiento de su corazón. No quiere aminorar su dolor. Como el Señor, que no quiso aceptar el narcótico que le ofrecieron para sentir menos dolor. María tampoco ha huido del dolor, María no ha huido del sufrimiento, lo ha enfrentado. Y lo ha enfrentado con todo el amor de su corazón. Esto es lo que contemplamos hoy día al celebrar a nuestra Madre dolorosa. La valentía de no huir del dolor, de no huir del sufrimiento, de no huir de la cruz, de tener la valentía de estar ahí, junto a su Hijo. Y por eso se vuelve el modelo para cada uno de nosotros, para enfrentar los dolores que tendremos que enfrentar en la vida y que hemos enfrentado en la vida, para enfrentar esos momentos difíciles. Cuando nosotros estamos inmersos en el dolor, qué bello es recordar que yo no tengo que mirar para arriba para encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque lo encuentro al lado mío, clavado en la cruz. Y que el consuelo de tener la compañía de mi madre no lo tengo que buscar, sino al pie de ese dolor. Estoy atravesando por una enfermedad y clamo al Señor, Señor, ayúdame. ¿Dónde lo voy a encontrar? Al lado mío, aquí estoy. Aquí estoy sufriendo contigo, junto a ti. Yo también he padecido. Madre mía, acompáñame. Aquí estoy, a los pies de tu cruz, porque soy tu madre. Qué hermoso es entender esto para entender
que efectivamente tendremos que enfrentar los dolores en este mundo y los enfrentamos, pero los enfrentamos siempre en la compañía de Jesús y María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.